En Punto Noticias hablamos de... Está suspendida la vigencia de las licencias únicas metropolitanas para el ejercicio de actividades económicas para la comercialización y venta de materiales pirotécnicos en Quito. Está prohibida la comercialización y venta de materiales pirotécnicos, la quema de monigotes o cualquier figura humana o de animal real o ficticia, pintada, dibujada o hecha de cualquier material, y la utilización o combustión de globos con material inflamable en los bienes de dominio y uso público. Son algunas de las medidas adoptadas por el municipio de Quito con el fin de evitar la propagación de los contagios con el virus de la pandemia que en la capital siguen incrementándose. Siete de la mañana con 38 minutos, ya 7 con 38 minutos. Saludamos vía telefónica al alcalde de la ciudad, al señor Jorge Yunda. Alcalde, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido a Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Le saludamos a Alexis Moncayo y quien le habla, Licenia Espinel. Estamos expectantes de esta reunión del COE Nacional que la anunció ayer en las últimas horas el presidente de la República, esto ante la detección de una nueva cepa de COVID-19 en el Reino Unido que ha provocado que varios países de Europa, de varias partes del mundo, incluidos los latinoamericanos, impidan vuelos de entrada y de salida desde ese lugar del mundo. ¿Usted ya tiene tal vez la confirmación de qué hora va a ser esta reunión del COE? ¿Tiene alguna novedad sobre el tema? Buenos días, bienvenido. Gracias, buenos días a todos, un saludo cordial y bueno, éxitos en esta semana, en estos momentos difíciles, complicados que seguimos viviendo a causa de esta pandemia. A las 9 de la mañana tendremos una reunión del COE Nacional donde se estará analizando entre estas nuevas novedades de la variabilidad de las cepas, de una posible cepa que es mucho más rápida de contagio, a otra serie de medidas también que nos preocupa, que estamos, pese a los controles, que se hacen los esfuerzos de todos los días de estar diciéndole a la ciudadanía que la aglomeración, que las reuniones, que ese tumulto de personas en diferentes lugares siempre es un alto riesgo de contagio, pero lamentablemente es una situación a veces que ya raya en la irresponsabilidad, en el descontrol, y creo que tendremos que tomar y sugerir medidas que puedan seguir luchando y contrarrestando este posible foco de contagio en un mes que realmente no queremos lamentar los primeros días de enero con un sistema sanitario en donde podamos lamentar una saturación. Buenos días, alcalde, un gusto saludarle. ¿Cuáles serían el tipo de medidas que usted sugeriría en el COE para la ciudad capital? Bueno, vamos a sugerir al COE Nacional, por ejemplo, un estado de excepción para la ciudad de Quito, en donde podamos sugerir una prohibición de consumo de bebidas alcohólicas, un toque de queda focalizado especialmente en las noches para impedir estas reuniones, para impedir esta situación que es muy difícil de controlar en la conducta y en la cultura ciudadana, en donde todo mundo parece que ya olvida que existe un virus, que se olvida que estamos en una emergencia sanitaria y que está invitando a los agasajos navideños, están invitando a las reuniones, están visitando a los familiares, amigos, etcétera. Entonces, esa situación tenemos que frenarla, porque caso contrario vamos a tener que lamentar en los primeros días de enero, y más aún cuando el mundo entero está alarmado con esta nueva cepa y que han cerrado los aeropuertos hacia el Reino Unido. Quito no tiene, Ecuador y Quito no tiene conexión directa con el Reino Unido, pero también habrá que enfrentar un protocolo de seguimiento a los pasajeros, de hacer un rastreo de quienes vengan del Reino Unido, pues y puedan tener medidas especialmente de aislamiento. Alcalde, ¿qué va a pasar con el tema de la movilidad durante estos días, estas festividades? Usted ha señalado en ocasiones anteriores que se van a mantener las mismas restricciones que están hasta ahora. ¿Eso va a cambiar después de la reunión que tengan esta mañana?
Bueno, las medidas realmente son, digamos, ya las hemos tomado, en donde hay una restricción vehicular, en donde se puede utilizar par e impar. Los controles se aumentará en función del buen uso del salvoconducto, porque también por más medidas que se ponen, la ciudadanía a veces no respeta, la ciudadanía cree que la libre movilidad es parte de la ayuda hacia la ciudadanía cuando estamos evidenciando estos problemas de rebrote y estamos evidenciando esta emergencia sanitaria que amerita la responsabilidad, la corresponsabilidad ciudadana, y que debemos de alguna forma las autoridades también tener un poquito más de energía en el control de estas medidas. Ahí estamos siempre luchando con este equilibrio de que podamos seguir reactivando la economía, pero a ratos siento que nos relajamos tanto que pensamos y olvidamos que existe y hay una presencia de un virus que todavía está llevando a los ciudadanos a los hospitales, hacia intubaciones y hacia la pérdida de vidas humanas. Alcalde, yo veía su último tuit y usted decía, mañana nos reuniremos en el COE Nacional, el relajamiento de la ciudadanía pese a los controles es preocupante, justo a las puertas de una vacuna, no es posible que tengamos que lamentar un pico peligroso de contagios, ayúdennos. Y yo quiero juntar justamente las dos cosas más importantes que usted señala en este tuit. Una es el tema de que no podemos relajarnos y otra cosa es el anuncio permanente de la llegada de la vacuna. Y me parece que ahí, y usted que también una de sus aptitudes es la de comunicador, usted conoce muy bien esa materia, me parece que no se están enviando los mensajes correctos. Y esto era algo que lo advertía incluso Bill Gates en una de sus últimas entrevistas. Él decía, esta expectativa que se está generando en varios países sobre la llegada de la vacuna, lo que está provocando es un efecto contraproducente, que la gente empiece a relajarse, porque como dice, vamos, en enero, febrero ya llega la vacuna, entonces no importa, salgamos nomás, nos aglomeramos, nos divertimos, nos juntamos en la Navidad y el Año Nuevo y para enero, febrero estamos vacunados, cuando resulta que el tema de la vacuna va a ser una situación compleja, que va a tener que seguir varios protocolos y que yo insisto, no es que va a haber cama para tanta gente, no es que nos van a vacunar a los 17 millones de ecuatorianos. Sí, Alexis, al contrario, nosotros queremos generar alguna esperanza, alguna luz a este final del túnel después de más de 10 meses de estar luchando con esta pesadilla y todas sus secuelas económicas, con lo que cada uno de los quiteños hemos perdido un ser querido o hemos perdido un amigo o hemos perdido un compañero o un conocido. Es una situación muy lamentable. Es inevitable hablar de las vacunas cuando el mundo entero está hablando de las vacunas, cuando todos los noticieros del planeta están hablando de las vacunas, cuando todas las redes sociales del planeta están hablando de las vacunas y de la inmunización y ya de los primeros beneficiados. Y yo creo que acá debemos tener esa comunicación propositiva, pero con alta responsabilidad. Es muy difícil tapar el sol con un dedo, yo concuerdo con usted, de que la vacuna para ser implementada, para ser ya logísticamente efectiva en el país, van a tardar muchos meses, pero de alguna manera también decirle a la gente de que estamos ya a las puertas de una vacuna y que es el momento más indispensable de cuidar, de responsabilidad. Creo que y aspiro que ese mensaje pueda llegar a la ciudadanía. Es difícil pensar que justo cuando ya hay una vacuna que no está aquí en el país, pero que seguramente llegará en los próximos meses, y que será parte del debate y del planteamiento que tendremos hacia el Ministerio de Salud, porque estamos nosotros planteando de que se permita, una vez que la autoridad nacional ya ha identificado las vacunas, la vacuna o las vacunas que puedan ingresar a nuestro país con evidencia científica, con autorización internacional y nacional, podamos todo el mundo entrar en una etapa de inmunización. Ojalá pueda inmunizar la academia, pueda inmunizar las ONGs, puedan inmunizar los gobiernos locales, pueda inmunizar el gobierno nacional a la cabeza, porque es el ente rector. Ojalá todos, y lo privado también, que me parece importantísimo,
las pruebas de diagnóstico de COVID en Quito han sido de alguna manera muy importantes, el aporte que ha hecho también desde el sector de laboratorio privado. Entonces yo creo que hablar de la vacuna es inevitable porque el mundo entero está hablando de la vacuna, pero acá debemos hablar de la conciencia sanitaria que debemos tener justamente cuando ya hay una solución. Sería terrible perder un ser querido, perder un familiar, perder un amigo en estas circunstancias, es decir, justo en la puerta del horno se quema el pan, es lo que queremos transmitir a la ciudadanía. Alcalde, en caso de que se apruebe un nuevo estado de emergencia, la propuesta suya va a ser confinamientos selectivos en ciertos sectores de la ciudad, toque de queda de qué hora a qué hora, un poco más específico, por favor. Los confinamientos en nuestras sociedades es realmente imposible hacerlas. Por la misma Organización Mundial de la Salud, en economías como las de países como los nuestros, ciudades como las nuestras, es el remedio más fuerte que la enfermedad. El remedio viene siendo más duro que la enfermedad. Entonces lo que estamos sugiriendo es la ley seca, lo que estamos sugiriendo es un toque de queda en la noche, lo que estamos sugiriendo son ya algunos tipos de medidas que van desde el gobierno nacional, más los que ya ha tomado el municipio de Quito, que nos ha costado, como siempre, todos los días desarmar actividades que van en contra del cuidado sanitario. Es una situación muy compleja, muy difícil. Seguramente la ciudadanía con una carga también de ansiedad, tal vez con una carga ya de relajamiento, de confianza, no nos ha colaborado en estos últimos feriados. Entonces estamos nosotros trabajando y hoy será una reunión muy importante con las autoridades nacionales para tomar, si se quiere, pues las últimas medidas drásticas para que ya podamos tener un poco más de esperanza. Yo sí estoy de acuerdo que dentro de toda esta situación terrible en la que hemos vivido, podamos también tener una esperanza, pero una esperanza con responsabilidad y sin relajamiento. Alcalde, en este fin de semana, una colega periodista, la compañera Catherine Plasencia, publicaba un tuit con una fotografía bastante gráfica de lo que sucede ahora mismo, y ya que lo cita en la respuesta que le dio a Licenia, lo que está sucediendo en el transporte público, ¿no? Una unidad que no identifico bien si es que es Ecovía o trolebús, me parece que es el trole, repleta de gente, cuando hay, digamos, un aforo permitido para las unidades de transporte. Y la empresa de pasajeros le responde diciendo que respetar el aforo de las unidades es un trabajo de corresponsabilidad de todos los ciudadanos. Exhortamos a los usuarios a no subirse en las unidades si la ven llena y esperar la siguiente unidad para tener un viaje seguro. Yo estoy de acuerdo, tiene que haber corresponsabilidad, pero en una sociedad como la nuestra, sobre todo, siempre habemos, ciudadanos que somos mal llevados, y ahí se necesita, sí, del control de la autoridad. ¿Qué está haciendo el municipio? ¿Qué está haciendo la empresa de pasajeros? ¿Qué está haciendo la Agencia Metropolitana de Tránsito para controlar que se respete el aforo en las unidades de transporte y que éstas no se conviertan en un foco de contagio? Bueno, Alexis, estamos controlando, tenemos casi cerca de 5,000 funcionarios que estamos en el espacio público, estamos con los agentes de tránsito, con la Agencia Metropolitana de Control, estamos todas las 24 horas controlando. Llega un momento en que tampoco puedes poner un funcionario detrás de cada ciudadano, o no puedes destinarte a poner un control en los más de 3,000 buses que circulan en la ciudad capital. Y yo creo que me uno a ese tuit que puso la gerente de la empresa de pasajeros. Y yo, como ciudadano, si veo que ya un bus está con el aforo, mire, esto es un tema de conciencia. No sé si a usted le ha pasado, Alexis, pero en un ascensor, cuando ya veo más de 3 personas, bueno, dejo que sube el ascensor y espero que nuevamente baje, si tenga que esperar unos minutos para volverme a subir, pero yo no podría subirme en un ascensor que está totalmente repleto, o no podría subirme en un bus que está totalmente repleto. Vamos a seguir controlando, seguramente vamos a tener que esforzarnos más en el control,
pero ya llega un momento en que el ciudadano también tiene que ayudarnos, porque la ciudad de casi 3 millones de habitantes no es dable que estemos nosotros desplegando. Ahora, por ejemplo, vamos a pedir nuevamente la intervención de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, para seguir controlando, en lo que usted mismo dice, en una situación en la que ya es hora de que podamos nosotros tener esa corresponsabilidad y ayudar a las autoridades. Alcalde, en lo que tiene que ver con el tema de las ventas ambulantes navideñas, de la quema de monigotes, de todo ese tipo de cosas, de juegos pirotécnicos que se utilizan generalmente en estas fiestas, ¿se van a intensificar también los controles? Esto está prohibido, por ahora, al menos en lo que tiene que ver este año, no se va a realizar por un lado. Y por otro, ¿cómo está el sistema hospitalario del distrito en estos momentos? Bueno, en la primera pregunta nosotros estamos dando oportunidades a la venta informal, una situación que se ha desbordado por consecuencia misma de la pandemia, una cola económica muy complicada en una ciudad donde ya veníamos con altos índices de desempleo, de subempleo antes de la pandemia. Que después de que ha habido cientos de miles de despidos, de problemas económicos, evidentemente pues la parte social es muy compleja. No solamente que estamos en un papel de prohibir, sino de dar soluciones. Las hemos reubicado, estamos trabajando en los mercados. Hoy mismo tenemos la inauguración de un nuevo mercado en la Floresta, donde muchas plazas de empleo se ha invitado. Estamos con Quito dando algunos kiosquitos para que la gente pueda ubicarse y con autorización en el espacio público y no pueda ser esa situación caótica, anárquica que podemos tener en las calles. Estamos trabajando, dando oportunidades. Ojalá que podamos seguir luchando para seguir controlando la desorganización en el espacio público. Cuando todo mundo vende en una calle, nadie gana. Pero cuando nos organizamos, y es a lo que invitamos a los autónomos a organizarnos para seguir teniendo algún tipo de alternativas y seguir trabajando con este problema económico. Pero indudablemente, pues muchos de los lugares toca seguir trabajando muy a nuestro pesar, seguimos organizándonos y esperamos que se siga en esta lucha constante de la recuperación del espacio público versus la organización de la venta informal. Y desde luego hemos prohibido algunas actividades, no porque no querramos que esa familia se llegue a un sustento hacia sus hogares, sino porque estamos viviendo una pandemia atroz, estamos viviendo la peor emergencia sanitaria del planeta, y la realización de monigotes, la quema de monigotes, la organización de los años viejos, todos conocemos que eso genera aglomeración, que genera contacto físico con los vecinos, con los familiares, con otras familias. Entonces yo creo que esas medidas muy a nuestro pesar sumarán sustancialmente para no tener que lamentar en los primeros 15 días del mes de enero. El sistema hospitalario, alcalde, ¿cómo está el sistema hospitalario de Quito? El sistema hospitalario desde la emergencia sanitaria no ha dejado de atender a los pacientes, pero cada vez que hay un feriado, se incrementa y se llenan los hospitales. Cada vez que hay un feriado, nuevamente se llena y se incrementan las unidades de cuidados intensivos. Cada vez que hay un feriado, lamentablemente también sube la tasa de mortalidad. Ya tenemos más de 1.800 muertos en la ciudad capital. Entonces, versus a los más de 20.000 que tuvo nuestra hermana ciudad de Guayaquil, lo que ha pasado en Europa, yo creo que hay que seguir luchando, insisto, a las puertas de una vacuna es donde más tenemos que cuidarnos para poder festejar el próximo año con todos nuestros amigos y nuestros familiares, nuestros seres queridos. Alcalde, cambiando un poco de tema, durante los primeros días, semanas de su administración, vimos un trabajo bastante agresivo de repavimentación de las calles de Quito, pero ahí también parece que se relajaron un poquito. ¿Qué está pasando con el programa de repavimentación de la urbe? Porque hay sectores donde las calles están bastante dañadas y el pavimento está ya muy gastado. Y he visto algunos usuarios en redes sociales que se quejan de eso porque se han averiado los aros, las llantas de sus vehículos. ¿Qué está pasando con el programa de repavimentación?
Bueno, vamos a lanzar la segunda fase de repavimentación. Recordar a la ciudad de Quito que existen más de 4.000 kilómetros de vías en la urbe, en lo que es urbano, y otras 4.000 kilómetros en lo rural, y que todas estas miles de kilómetros encontramos totalmente dañados. Ya hemos repavimentado 150 kilómetros, ahora vamos a repavimentar otros 150 kilómetros, pero para los daños que ha dado el invierno se ha generado una serie de frentes para que siga la EMOV bachando. Tenemos que bachar los huecos estos que ponen en peligro la movilidad, ponen en peligro inclusive el tema del daño que pueda sufrir un automotor. Entonces yo le pido a la ciudadanía que apenas diagnostique, envíe a las autoridades esa fotografía con su celular, a pesar que ya se ha conformado un patrullaje del MOB por las 24 horas por toda la ciudad de Quito y con la intervención inmediata 24 horas. Estaremos bachando en los lugares que son más peligrosos y comienza una nueva etapa de repavimentación. Se entenderá que al tener casi 4.000 kilómetros de vías dañadas y que solo se ha repavimentado recién 150 y que vamos a repavimentar otros 150, la situación sí es un tema de paciencia también, pese a las circunstancias económicas difíciles, a un presupuesto que se ha bajado casi en el 40%, seguiremos trabajando en la vialidad porque la ciudad la encontramos con la totalidad de las vías destrozadas. Alcalde, finalmente, ya para despedirnos rápidamente, le pido, sé que tiene otro compromiso, ¿cómo está el tema del presupuesto? Usted estaba mencionando hace unos instantes las dificultades que tiene para realizar obra debido a la falta de presupuesto. ¿Cómo está ese tema? Bueno, seguimos trabajando. Ahora mismo se nos ha entregado por parte del gobierno nacional un rubro, pero en bonos. En los bonos tiene que tener también un proceso en donde esperamos se pueda generar obras con bonos. Los bonos no es de efectivo, son documentos, pero al menos ya es una respuesta de algo que se nos ha entregado, pese a que más de 200 millones de dólares que adeuda el gobierno nacional al municipio. Esperamos que nos sigan dando alguna respuesta en un año en donde tenemos que poner a funcionar al metro, en un año donde tenemos que pagar justamente la deuda del metro, en un año donde tenemos que seguir enfrentando la pandemia, en un año donde tenemos tanto por hacer en la ciudad capital. Siempre el problema económico es complejo, complicado, pero estamos priorizando las necesidades y hay que seguir administrando la pobreza también, porque no hay de otra forma. Muchísimas gracias, alcalde. El alcalde de Quito, Jorge Yunda, ha estado con nosotros en Punto Noticias Primera Emisión. Gracias, alcalde. Muchísimas gracias, un saludo a todos, a tener un poco más de responsabilidad. Yo sé que somos ecuatorianos, que en estas fiestas siempre hemos estado acostumbrados a reunirnos, a hacer agasajos navideños, a hacer cenas, a llamar a los familiares, a los vecinos, pero por Dios, este año hagámoslo telemáticamente, cenemos con quienes estamos dentro del círculo familiar íntimo y con los demás unámonos a través de Zoom, a través de un computador, a través de un celular, y Dios quiera que el próximo año podamos unirnos todos, pero ya habrá la posibilidad, al menos después de una vacuna. No nos relajemos de este momento. Gracias, buenos días. Muy amable, alcalde. Muchas gracias al alcalde de Quito, Jorge Yunda, en nuestra primera entrevista en Punto Noticias 8 con un minuto. Alexis, sin duda, un llamado muy importante el que hacen. Ojalá y todos podamos hacer conciencia, como yo decía la semana pasada, es más fácil usar la mascarilla que esperar un turno para una unidad de cuidados intensivos. 8 con un minuto. Nos queda la propuesta con la que llegará el alcalde hoy, 9 de la mañana, nos dice, ya está confirmada la hora de la reunión a la que ha convocado el presidente Moreno al COE, que no teníamos ni siquiera la hora, eso será a las 9 de la mañana. Llega con la propuesta de un estado de excepción para la ciudad capital, prohibición de venta de bebidas alcohólicas, toque de queda focalizado para poder controlar la movilidad. Esa es la propuesta con la que llegará el alcalde de Quito a la reunión del COELIS. Así es, vamos a estar a la expectativa, veamos qué es lo que ocurre, qué decisiones se toman y obviamente estaremos contándoles esas decisiones. 8 con 2 minutos. Yo me quedé con una pregunta para Yunda. Sí, a mí se me quedaron varias. Pero Yunda fue presidente del Nacional hace pocos años atrás, ¿no? Y el Nacional
equipo histórico del fútbol ecuatoriano, ayer ha descendido junto a la Liga de Puerto Viejo. Qué pena. Así que horas bajas por las que atraviesa el equipo del cual fue el alcalde de Quito también presidente. Sí, qué pena por los seguidores, por los hinchas de Nacional, es una lástima, pero bueno, ojalá esto les impulse a esforzarse y a tratar próximamente de recuperarse, ¿no? 8:02 minutos. Alexis, una pequeñísima pausa, les ponemos en contexto y regresamos para hablar de esta encuesta de CELAC. Estará con nosotros Sergio Pascual, consejero ejecutivo de CELAC y exdiputado español. Vamos.